La primera recomendación para disminuir la transmisión perinatal es el uso de la terapia antirretroviral. Esta debe iniciarse lo más pronto posible. Tan pronto como se haya diagnosticado el VIH, con mayor razón si la carga viral está por encima de 100.000 copias o los CD4 están por debajo de 200 células. La Organización Mundial de la Salud recomienda iniciar tenofovir, entricitabina, efavirenz, una tableta al día. Debe evitarse en pacientes con alteraciones de la función renal, del metabolismo óseo y con enfermedad psiquiátrica. La recomendación estándar y generalizada en todas las guías de tratamiento de mujeres embarazadas que viven con VIH es evitar la lactancia materna. Tenemos como alternativas la leche de fórmula, las madres nodrizas, la mujer VIH negativa y los bancos de leche materna. Ya hemos mencionado que la vida del parto se determina si no hay contraindicaciones obstétricas a la semana 34-36 de acuerdo a la carga viral. Las infecciones no relacionadas con el embarazo, particularmente la tuberculosis, la malaria y la neumonía, son causas importantes de muerte materna en mujeres embarazadas o en posparto infectadas con VIH. Existen cambios fisiológicos e inmunológicos en el embarazo que pueden alterar la susceptibilidad y la gravedad de las enfermedades infecciosas. Aquí hay un cuadro resumen, donde está la indicación de la profilaxis para cada una de las entidades que se están mencionando y cuál es el fármaco de elección. Para los casos de neumonía por Pneumocystis jirovecii, encontramos que el recuento de CD4 por debajo de 200 células o un porcentaje de CD4 por debajo del 14% indica el uso de trimethoprim sulfamethoxazole, una tableta de doble potencia al día. Para Toxoplasma gondii, con CD4 por debajo de 100 células y con una IgG positiva, también se puede utilizar trimethoprim sulfamethoxazole. Candidiasis se puede utilizar tópico para candidiasis oral o vaginal, o cuando nosotros tenemos en el primer trimestre una candidiasis esofágica o refractaria, se debe utilizar anfotericina B. No hay profilaxis para infección primaria por el virus del herpes simple. Cuando tenemos la necesidad de hacer profilaxis para recaídas de la enfermedad, podemos utilizar los fármacos convencionales como aciclovir, valaciclovir o famciclovir. En caso de sospecha de tuberculosis, debemos hacer la prueba de tuberculina. Si no hay evidencia de tuberculosis activa, pero existe un contacto cercano con una persona infectada, está indicado el uso de isoniazida más piridoxina. Y también tenemos que existe el Mycobacterium avium complex, que debemos utilizar acitromicina cuando los CD4 están por debajo de 50 células. Los recién nacidos no infectados expuestos al VIH tienen un mayor riesgo de morbilidad y mortalidad por enfermedades infecciosas que por el mismo VIH. Por lo tanto, está recomendada la utilización de vacunas durante el control prenatal. Contra el neumococo a las 14 semanas en las pacientes que no tienen vacunación previa. Contra hepatitis B a las 14 semanas en pacientes sin vacunación previa y en ausencia de inmunidad. Contra la hepatitis a partir de las 14 semanas en ausencia de inmunidad. Para la influenza es estacional y para la difteria, tétanos y tosferina alrededor de las 28 a las 36 semanas de gestación. El riesgo aumentado de transmisión perinatal se da cuando la terapia antirretroviral no se ha dado durante el embarazo o ésta ha tenido una duración de menos de 16 semanas. Si la carga viral está por encima de 1000 copias antes del parto. En caso de prematurez, especialmente si está por debajo de las 32 semanas, con el consumo de sustancias ilícitas concomitante, la mala situación clínica de la madre. Desde el punto de vista también del laboratorio es muy importante tener presente no solamente la carga viral, sino también el recuento de CD4,
El tiempo de ruptura de membranas. Se habla que existe un mayor riesgo cuando estas rupturas se da entre 8 a 12 horas sin que se produzca el parto. La vida del parto, clásicamente se habla de que el parto vaginal supone más riesgo, el sangrado durante el parto y la infección del tracto genital concomitante. Es muy importante que tengamos presentes algunas recomendaciones para la prevención de la transmisión del VIH. Y algo que está muy de moda es la profilaxis oral previa a la exposición. Se tiene en cuenta sobre todo para pacientes que tengan un compañero o una compañera sexual que es seronegativa. Este es un concepto relativamente nuevo. Consiste en la ingesta diaria de medicamentos antirretrovirales que protegen a las personas con alto riesgo de infección por VIH. Cuando se vigila estrictamente para determinar la adherencia, se reduce el riesgo de infección casi a cero. Es la forma más efectiva de prevenir la infección por VIH que el tratamiento del individuo después de la exposición. Solo es efectiva contra el VIH y no contra otras infecciones de transmisión sexual. La principal condición es la adherencia. Si se omiten dosis, tendrá un alto riesgo de infectarse. Es útil cuando encontramos parejas serodiscordantes que intentan concebir a través de relaciones sexuales sin preservativo. Los medicamentos utilizados son tenofovir y emtricitabina una vez al día. Se recomienda el coito sin condón solo en los días de máxima fertilidad. Hay un riesgo mínimo de resistencia ante los antirretrovirales. Y hay que tener en cuenta que se debe iniciar un mes antes de la concepción y por un mes después de haber diagnosticado el embarazo, haciendo pruebas de VIH y prueba de embarazo cada 3 meses mientras dure este periodo. Los métodos de barrera, como el preservativo, han mostrado una efectividad de cerca del 60 al 80%. La circuncisión masculina también ha disminuido la transmisión del VIH en los hombres alrededor de un 60%. Y se ha demostrado que existen geles vaginales a base de tenofovir o anillos intravaginales que duran hasta 3 semanas o un mes en esta cavidad a base de dapivirina para hacer una prevención de la transmisión de la infección. Quiero invitarlos a que ustedes adquieran y lean el texto guía para el diagnóstico y manejo del VIH en el embarazo, donde yo soy el autor principal. Consta de 7 capítulos. El primer capítulo, el virus del VIH. El segundo capítulo, la epidemiología. Tercer capítulo, cuáles son las manifestaciones clínicas en la paciente embarazada. Cuarto capítulo, cómo se hace el diagnóstico de esta infección en la paciente embarazada. El quinto capítulo, que es autoría del doctor Robert Ortiz, profesor de nuestro departamento, y es el que nos toca el tema del control prenatal en la paciente infectada. El sexto capítulo, realizado por el infectólogo doctor Víctor Hugo Lozano, hace referencia a la terapia antirretroviral. Y el séptimo capítulo, que vuelve a ser de mi autoría, donde toca puntos especiales como el parto pretérmino, la ruptura prematura de membranas, los trastornos hipertensivos del embarazo, las infecciones oportunistas, la vacunación y la planificación familiar. Este es el texto que pongo en consideración de ustedes para que los que estamos viendo en esta transmisión, que es muy resumida, puedan ustedes profundizar y estar actualizados acerca de este tema tan importante. El objetivo al final es que ustedes tengan presente que la carga viral es el mejor predictor del riesgo de transmisión perinatal. La terapia antirretroviral altamente efectiva debe darse durante el tiempo necesario para que se garantice una carga viral indetectable al término del embarazo. Y lo que buscamos es que haya mamás saludables y recién nacidos no infectados. Muchas gracias.